Hola, soy Mateo. Vi con mis propios ojos cómo arrastraban a mi amiga Xochitl hasta el centro de un ring de lucha libre no para pelear, sino para humillarla. La campeona, una tipa endiosada que se hacía llamar la Furia Dorada, la agarró del brazo y la exhibió como un trofeo de caza frente a cientos de personas que se reían. Xochitl solo era la chica de la limpieza, una sombra con un cubo y una fregona. Y de repente, estaba bajo los focos temblando, mientras la campeona la señalaba. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo la Furia Dorada la agarró del pelo frente a todos y le gritó que era una cenicienta mugrienta, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el alma de una persona pisoteada y rota, finalmente dice, basta. Todo empezó por una estupidez, un accidente. Un cubo de agua sucia volcado sobre unas botas caras. Un error que para cualquiera sería una anécdota, pero que para Xochitl se convirtió en el inicio de la peor pesadilla de su vida en la arena azteca. Ella solo estaba haciendo su trabajo, como cada noche, se movía entre bastidores, invisible para los luchadores y el público. Era parte del decorado, del engranaje que nadie ve, pero que hace que todo funcione. Aquel día, un luchador la empujó sin querer al pasar corriendo, y Xochitl tropezó. El cubo de agua gris y sucia se derramó, salpicando las relucientes botas blancas de la campeona. La reacción no fue de molestia, fue de asco, de desprecio puro. La furia no la miró como a una persona que ha cometido un error, sino como a una cucaracha. El silencio que se hizo fue terrible. Las risas y el bullicio del entrenamiento se apagaron, y todos los ojos se clavaron en ella. Xochitl sintió cómo el calor le subía a la cara, una vergüenza tan profunda que le quemaba por dentro. Solo quería que la tierra se la tragase. Pero la Furia Dorada vio una oportunidad, no para reprenderla, sino para montar su propio espectáculo. La agarró con fuerza del brazo, sus uñas pintadas clavándose en su piel, y empezó a arrastrarla hacia el centro del ring, ignorando sus súplicas y su pánico. Una vez allí, bajo la luz cegadora de los focos, la humillación se volvió un circo. «Miren a la cenicienta mugrienta», gritó la campeona al micrófono, y la gente rió, sacaban sus móviles, grababan su cara de terror, su uniforme manchado. Xochitl sentía las miradas como golpes físicos, estaba paralizada, atrapada en una jaula de cuerdas y burlas. La furia se pavoneaba a su alrededor, describiendo con sorna cómo una insignificante como ella se había atrevido a manchar su equipo. Cada palabra era un latigazo a su dignidad, y ella no podía hacer nada. El miedo era tan grande que le impedía pensar, pero debajo de esa capa de pánico una pequeña brasa de rabia empezó a encenderse. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio por un simple accidente? La furia la retó a una pelea. Una farsa para que el público viera cómo le enseñaba a respetar a sus superiores. Era una sentencia. En ese momento, en medio de la desesperación, Xochitl levantó la vista. Su mirada no buscaba piedad, buscaba una salida. Y entonces, en su mente, resonó la voz tranquila de su abuelo, una frase que él siempre le repetía de niña. Aquella frase de su abuelo fue como un ancla en medio de la tormenta. No borró el miedo, pero le dio un suelo firme donde pisar. La Furia Dorada, al ver que Xochitl ya no temblaba de pánico sino que la miraba fijamente, se enfureció aún más. Quería lágrimas, quería súplicas. No un silencio desafiante, se acercó a ella y le dio un empujón en el hombro, un gesto para desestabilizarla y recordarle quién mandaba. ¿Qué me miras, gata? ¿Crees que esto es un juego? La gente gritaba, animando a la campeona sedienta de más humillación. El empujón la hizo retroceder un paso pero no cayó. El golpe no fue fuerte físicamente, pero sí en su alma. Fue el gesto de tratarla como a un objeto, como a algo que se puede mover y desechar sin consecuencias. Xochitl sintió el desprecio en el contacto de la mano de la campeona, un desprecio que iba más allá del accidente con el cubo. Era un odio de clase. El rechazo a su uniforme, a sus manos agrietadas por la lejía, a su existencia misma en ese lugar sagrado para los famosos. Era el castigo por ser pobre y visible. La multitud era un monstruo de 1000 cabezas. Los gritos se mezclaban.
Dale una lección, campeona. Que limpie el ring con la lengua. A su casa, a fregar platos. Eran insultos que había escuchado toda su vida, susurrados en el autobús, en la calle, pero nunca gritados así, a la cara, como un veredicto. Cada grito era una confirmación de lo que siempre le habían hecho sentir, que ella no pertenecía, que su lugar estaba en las sombras, sirviendo a los demás. El ruido era ensordecedor, pero dentro de su cabeza, el silencio era absoluto. Por un instante, la vergüenza casi la vence. Sintió las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, la urgencia de salir corriendo y no parar hasta esconderse en su cuarto. Pensó en su madre, en la decepción que sentiría si la viera así, expuesta y rota. Pero entonces, otra vez, la voz de su abuelo, el silbador, resonó clara y serena. Asterisco. La verdadera fuerza no está en el golpe, sino en no dejar que te derriben el alma. Asterisco. No era un consejo, era una orden. Una herencia. Y Xochitl entendió que huir sería dejar que su alma se rompiera. Fue entonces cuando su mirada, buscando desesperadamente un rostro amigo, se cruzó con la de don Ramiro. El viejo entrenador estaba de pie entre la gente, con los brazos cruzados. No sonreía, no aplaudía, solo la miraba. Y en esa mirada, Xochitl vio el recuerdo de su abuelo. Don Ramiro hizo un gesto casi invisible, un leve movimiento de cabeza, un asentimiento que decía: «Yo sé quién eres». Recuerda, ese gesto fue un salvavidas. Le confirmó que no estaba sola, que la memoria de su abuelo y su legado estaban allí con ella, en ese ring. La furia dorada, impaciente por el silencio, agarró el micrófono de nuevo. Su voz retumbó en la arena, llena de una crueldad teatral. Ya que te gusta tanto el suelo, te daré la oportunidad de conocerlo de cerca. Te reto, aquí y ahora, una caída, para que aprendas a respetar. La propuesta era una sentencia de muerte social. Una burla final. La gente aulló de emoción, esperando la masacre. Todos daban por hecho que Xochitl se negaría, lloraría y saldría corriendo. Que era el final lógico del espectáculo. Pero se equivocaban. En lugar de responder, Xochitl hizo algo que nadie esperaba. Lentamente, con una calma que heló la sangre de los que estaban más cerca, se desató el nudo de su delantal de limpieza. El delantal, manchado y símbolo de su servidumbre, cayó al suelo del ring como una bandera rendida. Pero su postura no era de rendición. Se irguió, miró a la furia dorada directamente a los ojos, y asintió una sola vez. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. El silencio de su aceptación fue más ruidoso que todos los gritos de la arena juntos. El silencio se rompió como un cristal, y la confusión de la arena se convirtió en un rugido ensordecedor. Nadie entendía qué estaba pasando, pero la imagen era poderosa, la limpiadora, erguida y desafiante, y la campeona por primera vez, sin saber qué decir. Fue entonces cuando un hombre con un traje caro, el promotor de la arena, el señor Morales, subió al ring furioso. No le importaba la humillación ni la dignidad, le importaba el caos, el espectáculo descontrolado. Agarró el micrófono de la mano de un árbitro y su voz, fría y autoritaria, cortó el aire. Se acabó la broma. Morales ni siquiera miró a la furia dorada. Toda su ira se centró en Xochitl, como si ella fuera la única culpable de aquel desastre. Se acercó a ella, invadiendo su espacio, y la señaló con el dedo frente a miles de personas y decenas de móviles que seguían grabando. «Usted», dijo, con un desprecio que dolía más que un golpe, «está despedida, coja sus cosas y no vuelva a poner un pie en mi arena». La palabra, despedida, cayó como una sentencia de muerte. El público, que un minuto antes aullaba por un combate, ahora abucheaba al promotor. Pero a él no le importaba. La furia dorada sonrió, una sonrisa cruel, satisfecha. Vio cómo dos guardias de seguridad subían al ring y se acercaban a Xochitl para escoltarla fuera. Mientras pasaba a su lado, la campeona se inclinó y le susurró al oído, para que solo ella lo escuchara. «Vuelve a tu pocilga, gata, es donde perteneces». Xochitl sintió que el alma se le partía en dos. La obligaron a caminar por el pasillo de la vergüenza,
pasando entre la gente que la miraba con una mezcla de lástima y morbo. Ya no era la posible heroína, era, de nuevo, solo la chica de la limpieza, la basura que sacan. Llegó a su casa sintiéndose hueca. La noticia había volado. Su madre la esperaba en la pequeña sala, con el rostro descompuesto. Alguien le había mandado el vídeo. No hubo un abrazo, no hubo consuelo, hubo miedo y reproche. ¿En qué estabas pensando, Xochitl?, le gritó, con lágrimas de desesperación en los ojos. Ese trabajo es lo único que tenemos. Tu orgullo no nos va a dar de comer. Por primera vez, Xochitl sintió que su propia madre estaba del lado de sus verdugos. La humillación de la arena no era nada comparada con la decepción en los ojos de su madre. Justo cuando pensaba que no podía sentirse más sola, llamaron a la puerta. Era don Ramiro. El viejo entrenador entró en la pequeña vivienda con un respeto que a Xochitl le pareció extraño. Se sentó en una de las sillas de madera y la miró fijamente. Lo que hiciste allí dentro, empezó, con su voz ronca, eso no fue orgullo, fue dignidad. Y la gente lo vio. Le explicó que los vídeos se habían vuelto virales. La historia de la limpiadora que desafió a la campeona estaba en todas partes. La presión pública sobre Morales y la Furia Dorada estaba creciendo a cada minuto. Pero la esperanza vino con un precio. Al día siguiente, Morales, presionado por los patrocinadores que veían una oportunidad publicitaria en el escándalo, le hizo llegar una oferta a través de don Ramiro. Le permitirían pelear. Pero no sería un combate justo, sería una exhibición sin reglas de protección para ella. Tendría que firmar un contrato que liberaba a la arena y a la furia de toda responsabilidad, si resultaba gravemente herida. Era una trampa. Una forma legal de permitir que la campeona la destrozara en el ring para cerrar la historia a su favor. Una carnicería pública. La madre de Xochitl le suplicó que no lo hiciera, que era un suicidio, que olvidara todo y buscaran otro trabajo. Don Ramiro le advirtió con seriedad. Te van a querer lastimar de verdad, muchacha. Esto no es lucha, es un castigo televisado. Pero Xochitl ya no escuchaba el miedo. Recordaba el susurro de la furia, la mirada de Morales, los gritos de su madre. Sabía que si se echaba atrás, una parte de ella moriría para siempre. Miró sus manos, acostumbradas a la lejía y el trabajo duro, y con una calma heladora, le dijo a don Ramiro, dígale que firmo. La decisión de Xochitl cayó en la pequeña sala como una piedra en un pozo. No hubo celebración ni palabras de ánimo. Su madre se cubrió el rostro, ahogando un sollozo de puro pánico, y don Ramiro simplemente asintió, con una gravedad que le heló los huesos. El viejo entrenador esperó a que su madre saliera de la habitación, y entonces la miró con una intensidad brutal. Escúchame bien, muchacha, dijo, con la voz rasposa. Esto no es una pelea. Es una ejecución pública con contrato. No vamos a entrenar para que ganes. Vamos a entrenar para que sobrevivas. Para que no te rompan. ¿Entendido? Al día siguiente, el entrenamiento comenzó. No en un gimnasio reluciente, sino en un patio trasero polvoriento, detrás de la casa de don Ramiro. No había sacos de boxeo ni pesas. Solo el suelo duro y el aire frío de la madrugada. El viejo la hizo correr, hasta que sus pulmones ardieron. La obligó a hacer flexiones hasta que sus brazos temblaron sin control, y la sometió a ejercicios de equilibrio que parecían una tortura. Cada vez que Xochitl estaba a punto de rendirse, veía en la cara de don Ramiro no lástima, sino una exigencia de acero. Él no estaba forjando a una luchadora, estaba probando el metal de su alma. Después del agotamiento físico, venía el trabajo mental. Don Ramiro no le enseñaba llaves nuevas, la obligaba a recordar. Tu abuelo el silbador, ¿qué hacía cuando un toro de 200 kilos lo acorralaba contra las cuerdas? Le preguntaba. Xochitl cerraba los ojos y recordaba los juegos. El juego de escapar del abrazo del oso que ahora entendía era una técnica para zafarse de un candado. El de hacer tropezar al gigante, que era una llave de tobillo. De repente, su infancia se reescribió. Cada risa con su abuelo había sido una lección. El legado no estaba en un trofeo, estaba en su memoria. El mundo exterior no tardó en invadir su refugio. La noticia de la pelea se extendió como la pólvora. Reporteros de poca monta acampaban fuera de su casa, buscando una declaración morbosa. En el barrio,
Las opiniones estaban divididas. Algunos la veían como una heroína de la clase obrera, una Juana de Arco de la limpieza. Otros, la mayoría, movían la cabeza con pena, murmurando que el orgullo la llevaría a una cama de hospital. Su madre lloraba cada noche, suplicándole que renunciara, que el orgullo no pagaba las facturas ni curaba los huesos rotos. La duda, fría y venenosa, se deslizó en el corazón de Xochitl. Una tarde, mientras entrenaba con la moral por los suelos, sintió que alguien los observaba. Al girarse, vio a 3 hombres mayores, de espaldas encorvadas y rostros surcados por 1000 batallas. Eran viejos luchadores retirados, amigos de su abuelo, leyendas olvidadas por la arena moderna. No dijeron nada. Simplemente se sentaron en unos cajones de madera y la observaron entrenar, asintiendo de vez en cuando ante un movimiento que reconocían. Su presencia silenciosa fue un escudo. Ya no era solo ella contra el mundo, el espíritu de El Silbador y su gente estaba allí, vigilando, aprobando. La duda se disipó como el humo. Con esa nueva fuerza, el entrenamiento cambió. Don Ramiro se centró en una única estrategia, la defensa y el contraataque. No puedes ganar por fuerza, le repetía sin cesar. La furia es un martillo buscando un clavo. Tú no serás un clavo, serás agua. Te escurrirás, la cansarás, usarás su propia rabia para desequilibrarla. Durante días enteros, practicaron un único movimiento, una llave que El Silbador había perfeccionado, la rana invertida. Un movimiento que requería una sincronización perfecta, una agilidad felina y un valor suicida. Era su única bala, y tenía que dar en el blanco. La noche antes del combate, Xochitl no durmió, se quedó sentada en la oscuridad de su cuarto, mirando una vieja foto descolorida de su abuelo sonriendo, sin máscara. El miedo estaba allí, un nudo helado en el estómago. Pero debajo del miedo había algo más, una calma extraña, una certeza absoluta. No pensaba en la victoria ni en la derrota. Pensaba en la mirada de don Ramiro, en el asentimiento silencioso de los viejos luchadores, en la voz de su abuelo enseñándole a no dejar que le derribaran el alma. No se trataba de ganar, se trataba de no romperse. Cuando Xochitl caminó hacia el ring, un silencio denso y expectante se apoderó de la arena. Ya no había burlas, solo la morbosa curiosidad de ver hasta dónde llegaría la carnicería. La furia dorada la esperaba en el centro, pavoneándose con una sonrisa de depredador, segura de su victoria. Pero Xochitl no la miraba a ella. Su vista estaba perdida, concentrada en un punto invisible, como si el rugido de miles de personas fuera solo un zumbido lejano. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones de deporte, nada que ver con el equipo brillante de la campeona. Parecía un cordero entrando en el matadero, pero sus ojos no tenían miedo, tenían una calma de acero. Sonó la campana y la furia dorada se lanzó sobre ella como una bestia, sin esperar ni un segundo. Quería acabar rápido, romperla con el primer golpe, para que no quedara duda de su poder. Lanzó un derechazo brutal, un golpe que habría noqueado a cualquier luchador experimentado. Pero Xochitl no estaba allí. Con un movimiento casi imperceptible, se agachó y giró sobre sí misma, dejando que el puño de la campeona pasara rozando su pelo y golpeara el aire. La furia tropezó por su propio impulso, y un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. No fue una esquiva de pánico, fue precisa, económica, perfecta. La furia, humillada por su propio fallo, se enfureció aún más. Empezó a perseguirla por el ring, lanzando una lluvia de golpes, patadas y manotazos, cada vez más salvajes y desesperados. Pero era como intentar atrapar el humo con las manos. Xochitl no peleaba. Danzaba, usaba las cuerdas para impulsarse, se deslizaba por debajo de sus brazos, giraba y se apartaba con una fluidez que dejaba a todos sin aliento. No devolvió ni un solo golpe, su defensa era su ataque, una tortura psicológica que estaba agotando a la campeona física y mentalmente. La rabia de la furia la estaba volviendo torpe, predecible. Las risas se habían apagado por completo. La gente se había puesto de pie, no para animar a su ídolo, sino por pura incredulidad. Los móviles que antes grababan una humillación, ahora captaban un milagro. En los rostros de los espectadores, ya no había morbo sino asombro. Los viejos luchadores que estaban entre el público, se miraban unos a otros, asintiendo lentamente, reconociendo el estilo,
el eco de una leyenda que creían perdida. Don Ramiro, de pie junto a las cuerdas, no sonreía. Su rostro era una máscara de concentración, pero sus ojos brillaban con un orgullo que no podía ocultar. La arena entera contenía la respiración. La furia dorada perdió el control. El espectáculo se había vuelto en su contra y su orgullo no podía soportarlo. Dejó escapar un rugido de frustración animal y corrió hacia Xochitl, con la intención de embestirla y aplastarla contra el esquinero. No había técnica en su ataque, solo peso y furia ciega. Era el error que don Ramiro le había dicho que esperara, el momento en que la bestia, cegada por la ira, se olvida de pensar. Xochitl se quedó quieta, plantada en el centro del ring, esperando la embestida. Por un segundo, pareció que iba a recibir el impacto de lleno. En el último instante, cuando la furia estaba a punto de arrollarla, Xochitl se agachó. Pero no para esquivar. Mientras la campeona pasaba por encima de ella, enganchó sus piernas alrededor de su torso con la velocidad de un relámpago, usó el propio impulso de la furia para rodar hacia atrás y con un giro perfecto, la dejó de espaldas contra la lona, inmovilizada. La rana invertida, la llave de su abuelo. El árbitro, atónito, se arrodilló por pura inercia y golpeó la lona. 1, 2, 3. No hubo un solo golpe. Solo técnica pura, memoria y dignidad. El silencio duró un latido, un solo latido en el que 10.000 personas intentaron procesar lo que acababan de ver. Luego, la arena azteca estalló. No fue una ovación, fue un rugido volcánico, un grito de justicia que sacudió los cimientos del lugar. La furia dorada yacía en la lona, no herida sino rota en su orgullo, mirando al techo con los ojos desorbitados mientras Xochitl, sin soltar la llave, respiraba hondo. La gente, la misma que se había reído de ella, ahora coreaba su nombre. Un nombre que, hasta esa noche, solo había significado, la chica de la limpieza. Xochitl no levantó los brazos. No sonrió. En cuanto el árbitro golpeó la lona por tercera vez, ella soltó la llave con una suavidad desconcertante y se puso de pie. La furia dorada seguía en el suelo, con la mirada perdida en los focos, incapaz de procesar no la derrota, sino la humillación absoluta. El rugido de la arena era ensordecedor, pero Xochitl parecía no oírlo. Se dio la vuelta y, sin mirar a nadie, bajó del ring. La multitud se abrió para dejarla pasar, un pasillo de respeto silencioso. No quería sus aplausos, solo había venido a recuperar lo que le habían robado. Al día siguiente, regresó a la arena a la hora de siempre, con su uniforme limpio y su cubo. El silencio que la recibía en los pasillos era diferente. Ya no era un silencio de indiferencia, sino de asombro y respeto. Nadie sabía qué decirle. Un luchador enorme, de los que nunca le habían dirigido la palabra, se detuvo a su lado y solo asintió, diciendo en voz baja: «Buena llave, chica». La señora de la taquilla le ofreció un café. Eran gestos pequeños, pero juntos demolían el muro de invisibilidad que la había rodeado durante años. Seguía siendo la limpiadora, pero ahora todos sabían su nombre. La furia dorada desapareció. Oficialmente se tomó un descanso por lesión, pero todo el mundo sabía que la única herida que tenía estaba en su orgullo. Sus patrocinadores, incómodos con la imagen de una campeona matona vencida por su propia arrogancia, empezaron a distanciarse. Morales, el promotor, no pudo despedir a Xochitl. La presión mediática y el clamor popular lo habrían destruido. Se vio obligado a verla cada día, una presencia silenciosa que le recordaba que su poder no era absoluto. La humillación que él había orquestado se le había devuelto, y ahora vivía con ella cada vez que la veía pasar con la cabeza alta. Don Ramiro la esperó en el mismo patio trasero polvoriento donde habían entrenado. No la felicitó. La miró con la misma seriedad de siempre y le dijo: «Tu abuelo estaría orgulloso. Pero el legado no se defiende una sola noche, se honra cada día». Le ofreció entrenarla formalmente, sin cámaras ni contratos. «La lucha de verdad, la de la inteligencia y el corazón, se está perdiendo», le confesó. «Gente como tú es la única esperanza que le queda». No era una oferta para ser una estrella de la lucha libre, era una invitación para convertirse en la guardiana de una tradición,
de un arte casi olvidado. La puerta de su casa se abrió, y su madre la abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, cargado de todas las palabras de orgullo y disculpa que no sabía cómo decir. En el barrio, las cosas también cambiaron. Ya no era la pobre chica que limpia en la arena, era la que domó a la furia. Los niños la miraban con una admiración reverencial, y los mayores la saludaban con un respeto nuevo. Se convirtió en una leyenda local, en un símbolo para todos los que alguna vez se habían sentido pequeños, un recordatorio viviente de que la dignidad no se compra ni se vende, solo se defiende. Xochitl nunca volvió a competir por un título, siguió limpiando la arena pero su vida ya no era la misma. Después de su turno, se ponía las botas de entrenamiento y bajaba al gimnasio de Don Ramiro, donde los viejos luchadores le enseñaban los secretos de su arte. No ganó un cinturón, pero recuperó su nombre y le dio un nuevo significado al de su abuelo. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el golpe que das, sino en la capacidad de levantarte cuando te han tirado el alma al suelo, y seguir caminando con la frente en alto. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no termina con un cinturón de campeona ni con un contrato millonario. Su verdadera victoria fue mucho más silenciosa pero infinitamente más profunda. No buscaba la fama, solo reclamaba el respeto que le habían arrebatado. Al día siguiente de su hazaña, volvió a su trabajo, a su cubo y a su fregona, pero ya no era invisible. Cada pasillo que limpiaba, cada vestuario que ordenaba, se había convertido en un territorio reconquistado. Demostró que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que defiendes, incluso cuando el mundo entero te grita que no vales nada. Lo que pasó en la arena azteca esa noche fue más que una pelea, fue un ajuste de cuentas con la arrogancia. La furia dorada no perdió un combate, perdió su aura de intocable. El poder que se construye sobre la humillación de los demás es frágil como el cristal, y Xochitl, con un solo movimiento heredado de su abuelo, lo hizo añicos. El respeto que se ganó no venía de la lástima, sino de una admiración cruda, la que se reserva para quienes se atreven a desafiar un sistema injusto. Ella no se convirtió en una luchadora, se convirtió en un símbolo. Esta historia va más allá de un ring de lucha libre. Es el reflejo de cada persona, que ha sido juzgada por su uniforme, por sus manos cansadas, o por su origen humilde. El verdadero combate de Xochitl no fue contra una campeona, fue contra el desprecio, contra esa mirada que te hace sentir pequeño, insignificante. Su secreto no era una llave de lucha, era la memoria, el amor y las enseñanzas de su abuelo, un legado que demostró ser más poderoso que cualquier músculo o patrocinador. Es el recordatorio de que a veces, las armas más fuertes son las que llevamos en el alma. El eco de esa victoria silenciosa resuena todavía. Nos enseña que la verdadera fuerza no siempre grita ni exhibe sus triunfos. A veces, la fuerza más demoledora es la que resiste, la que se mantiene en pie con calma cuando todo a su alrededor es caos y burla. Xochitl no buscó la venganza, buscó la justicia, y la encontró en sus propios términos, no aplastando a su rival, sino demostrándole que nunca tuvo el poder de romperla. Su victoria no fue para el público, fue para ella misma, y esas son las únicas victorias que realmente importan y perduran. La historia de Xochitl nos recuerda que hay batallas que se ganan lejos de los focos, en el silencio de nuestra propia convicción. Son las luchas por la dignidad que se libran cada día en oficinas, en la calle, en la familia. Si esta historia te ha conmovido, si crees que alguien que conoces necesita escuchar que no está solo en su pelea, compártela. Y suscríbete, porque en este canal seguiremos dando voz a quienes se niegan a ser borrados, contando las historias de la gente real, cuya fuerza silenciosa es capaz de cambiar el mundo. Gracias por escuchar.